Hola a todos. Lo más importante ahora es cuidar tu salud. Por eso te recordamos el uso obligatorio de cubrebocas. Utiliza gel antibacterial. Utiliza el tapete sanitizante al entrar. Mediremos tu temperatura y por favor, toma sana distancia. Hola, queremos darle la bienvenida a todos y cada uno que nos acompañan desde sus hogares, esperando todos se encuentren bien y nos acompañen en este servicio dominical. Vamos a tener una oración de inicio para dedicarle nuestro culto a Dios. Señor, gracias te damos por este día hermoso que tú nos das. Te damos gracias porque nos has cuidado, nos has protegido, Señor, y queremos adorarte en este día. Queremos darte nuestros corazones, Señor, y entregarnos completamente a ti. Bendice a todos aquellos que nos están viendo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a empezar a adorar a nuestro Dios por medio de algunas alabanzas que vamos a estar cantando. Acompáñanos. Y amor, sanas y da salvación incomparable. Eres tú, brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad incomparable. Grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Brillas en la oscuridad, incomparable. Eres tú, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? ¿Quién pues nos detendrá? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si
es real y no fallará, nunca se agota en mí. Tu amor es real y no fallará, nunca se agota en mí. Tu amor, tu amor es más fuerte que la muerte y su poder, es más alto que los montes frente a mí, es constante en la prueba y el dolor, es tu amor sin fin, es tu amor sin fin. Tu amor es real, no fallará, nunca se agota en mí. Tu amor es real, no fallará, nunca se agota en mí. Tu amor, tu amor, más y más y más de tu amor. Satisface toda mi alma y mi interior, y ya nunca más tendré por qué temer, por tu amor sin fin. Tu amor es real, no fallará, nunca se agota en mí. Tu amor es real y no fallará, nunca se agota en mí. Tu amor es real y no fallará, nunca se agota en mí. Tu amor, en ti, mi Dios, confiado estoy y protegido por tu gran amor. Por mí pagó, no hay nada que me pueda separar de tu amor. Tu amor es real, no fallará, nunca se agota en mí. Tu amor es real, no fallará, nunca se agota en mí. Y más y más y más de tu amor satisface toda mi alma y mi interior, y ya nunca más tendré por qué temer, por tu amor sin fin. Tu amor es real y no fallará, nunca se agota en mí. Tu amor es real y no fallará, nunca se agota en mí. Tu amor es real y no fallará, nunca se agota en mí. Tu amor. Buenos días, hermanos. ¿Cómo estamos, familia? Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Espero, mis hermanos, que estén bien y gozando de las grandes bendiciones de nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos que nos siguen por este medio, bienvenidos. Que la paz de Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Para mí es un gozo, es un anhelo volver a estar nuevamente predicando la palabra de Dios, y también hay regocijo en mi corazón porque nos permite estar nuevamente en este lugar, por el cual mis amados hermanos se ha dedicado para glorificar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El título de la predicación de hoy se titula, mis amados hermanos, Súplica por un avivamiento. Está basado en los Salmos, capítulo 85, versos del 1 al 13. Muchos creen que este salmo
fue escrito después del retorno del cautiverio babilónico, posiblemente cerca del tiempo de Esdras y Nehemías. Este salmo, hermanos, expresa el anhelo del pueblo de Dios de la restauración de Israel. En primer lugar, hermanos, tenemos la misericordia en el pasado. Versos 1 y 3 dice así la palabra de Dios. Fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste, reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Vamos a orar. Padre eterno, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nos acercamos ante tu trono de la gracia para pedirte, Señor, que usted sea en nuestras vidas y que tu palabra, Señor, caiga en buena tierra y que tu palabra, Padre Santo, no vuelva vacía. Te pido, Señor, que prepare los corazones de mis hermanos que van a escuchar este mensaje, Padre. Y te ruego, Dios bendito, que tu Santo Espíritu nos ilumine nuestras mentes para así, Señor, entender, y no solamente entender tu palabra, sino ponerla por obra, Padre. Gracias, Señor, porque nos permite, Señor, estar nuevamente en este lugar. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén. El pueblo de Dios, hermanos, agradece a Dios y alaba a Dios por toda su misericordia en los tiempos pasados. El pueblo reconoce que Dios ha hecho grandes cosas y los ha restaurado. Nosotros como seres humanos somos pecadores. Y el pueblo de Dios sufre a menudo por desobedecer a Dios. El pueblo de Dios, hermanos, estaba reconociendo que Dios en el pasado fue misericordioso, fue bondadoso, fue clemente, fue compasivo. Fíjese lo que dice la palabra. Fuiste propicio a tu tierra. O sea, fuiste clemente, Dios. Fuiste bondadoso, fuiste bueno con nosotros, fuiste generoso. Volviste la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo. Dios, hermanos, perdonó el pecado que Israel había cometido. ¿Y qué pecado fue? El pecado de la rebeldía. Israel, hermanos míos, fue rebelde a Dios. Y por lo tanto, hermanos, por la rebeldía, Dios envió al cautiverio a su pueblo a Babilonia. Pero el salmista está recordando que Dios, hermanos, fue bueno y Dios perdonó la iniquidad de su pueblo. Todos los pecados de ellos cubriste. El pueblo de Dios reconoció, hermanos míos, que fue por su culpa que Dios, hermanos míos, los envió al cautiverio. El pueblo reconoció su falta delante de Dios. Y por esa causa fue llevado al cautiverio. Y toda restauración, hermanos, empieza con el reconocimiento de los pecados, el arrepentimiento y la sumisión a Dios. El pueblo, hermanos,
tuvo que reconocer su pecado. Y el pueblo no solamente reconoció su pecado, también, hermanos, el pueblo de Dios se arrepintió del pecado que había cometido. Y el pueblo de Dios no solamente se arrepintió, sino se sujetó a Dios. Toda restauración empieza, hermanos míos, en reconocer nuestras faltas delante de Dios. Y el pueblo, hermano, reconoció su cautiverio. Su cautiverio fue por causa del pecado y vino el castigo de Dios. Ahora el pueblo agradece a Dios porque Dios perdonó y apartó su enojo de ellos. Reprimiste todo tu enojo, te apartaste el ardor de tu ira. El pueblo de Dios está reconociendo que Dios, hermanos, frenó su ira. Dios, hermanos míos, dominó su ira. Dios aplacó su ira contra su pueblo. Y por eso ahora el pueblo de Dios lo alaba. Lo está glorificando su nombre. Porque Dios en el pasado, hermanos, fue misericordioso con su pueblo. En segundo lugar, la necesidad presente. Ahora el pueblo de Dios, hermanos, en el presente está pasando por una crisis. Vea lo que dice la palabra de Dios. Versículos 4 al 7. Restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, y haz cesar tu ira sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. A pesar de las alabanzas por la restauración que Dios ha hecho en su pueblo, surge otra crisis. Cuando hay tiempo de renovación espiritual en el pueblo de Dios, el enemigo hará todo lo posible para traer problemas. El pueblo de Dios, hermanos, estaba siendo renovado. El pueblo de Dios estaba siendo restaurado. Pero el enemigo, hermanos míos, no se quedó con los brazos cruzados. El enemigo trajo crisis al pueblo de Dios. El pueblo de Dios está pasando por una crisis, pero no sabemos cuál crisis es la que estaba pasando el pueblo de Dios. Siempre, hermanos míos, cuando la iglesia, hermanos, quiere ser restaurada por Dios, cuando la iglesia, hermanos, quiere, hermanos, un avivamiento, siempre el enemigo va a traer conflicto dentro de la iglesia. El conflicto puede estar adentro o el conflicto viene de afuera hacia adentro. Siempre cuando hay una renovación, hay problemas. Hay dificultades. Porque el enemigo no quiere, hermanos, que la obra de Dios haya un avivamiento. El enemigo quiere tenernos, hermanos, cautivos. Nos quiere tener que nuestro ánimo esté por los suelos. Y él no quiere. Y él no desea que nosotros seamos avivados por Dios. Porque bien sabe nuestro enemigo que cuando la iglesia es avivada por Dios, esta iglesia hará grandes cosas. Pero por eso el enemigo, Satanás, siempre va a traer crisis a la vida de la iglesia para que la iglesia no sea avivada.
Esta estrofa, hermanos, del versículo número 4 al 7, indica que el salmo es una súplica comunitaria, es una oración comunitaria, es una oración social. Y nos indica, hermanos, que todo el pueblo de Israel se unió. Todo el pueblo de Dios se unió en oración a Dios. Y a Dios, hermanos, se unió para pedirle a Dios que a su pueblo le diera nuevamente vida. Es necesario, hermanos, también que nosotros nos unamos como un pueblo de Dios. Es necesario que cada uno de nosotros, hermanos, nos unamos en oración para pedirle a Dios que traiga un avivamiento en este lugar. Para pedirle a Dios que avive el fuego que hay en mi corazón. Y es necesario, hermanos, que nos unamos todos y le roguemos a Dios por un avivamiento espiritual en la iglesia, en el pueblo de Dios. Pero que este avivamiento primero inicie en mí y en ti. Esta estrofa, hermanos, es una estrofa de súplica a Dios. Hace falta, hermanos, hace falta un nuevo toque de Dios. Hace falta una intervención de Dios. Hace falta, hermanos, que Dios nos dé de su toque espiritual para que volvamos nuevamente a ser avivados. Porque hoy en día hay muchos hermanos que su vida espiritual está por los suelos. Hay muchos hermanos que necesitan este avivamiento en sus corazones, porque sus corazones están deprimidos, porque sus corazones, esa llama se está apagando poco a poco. Así como el pueblo de Israel se unió para pedirle a Dios un avivamiento, así nosotros también, hermanos, vamos a unirnos en oración y vamos a rogarle a Dios que avive el fuego que hay en nuestros corazones. Pedirle a Dios una nueva renovación espiritual. Pedirle a Dios, hermanos, que restaure nuevamente la Iglesia Bautista Divina Trinidad. Que esta iglesia sea nuevamente restaurada. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de la oración. Oremos. Supliquémosle a Dios que traiga nuevamente una restauración. En los versículos de 5 al 6, hermanos, tenemos las preguntas conmovedoras. Vea lo que dice el versículo 5 al 6. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida? ¿No nos vas a avivar nuevamente para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Dios, hermanos, va a mandar una restauración a la iglesia cuando nosotros se lo pidamos.
Y la pregunta conmovedora, hermanos, ¿no volverás a darnos vida? ¿No nos vas a avivar, Dios, en este tiempo tan difícil? ¿En este tiempo de crisis? El pueblo de Dios, hermano, estaba pidiendo un avivamiento. Y la palabra vivificar significa eliminar lo que impide la bendición de Dios. ¿Qué está impidiendo, hermanos? ¿Qué está impidiendo que venga la bendición de Dios a nuestra iglesia, a nuestras vidas? Cuando el pueblo de Dios pide avivamiento, está pidiendo a Dios que le quite todo lo que impida este avivamiento. ¿Qué está impidiendo? Para que Dios, hermanos, envíe un avivamiento en este lugar. ¿Qué está impidiendo en mi corazón? ¿Qué está en mi corazón? Para que Dios, hermanos, avive mi vida espiritual. Necesitamos, hermanos, examinar nuestro corazón. Necesitamos probar nuestro corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón que está impidiendo el avivamiento? Queremos un avivamiento. Queremos que Dios, hermanos, nos dé nuevamente vida. Queremos que Dios nuevamente nos restaure. Necesitamos examinar nuestro corazón. ¿Qué hay en mi corazón que no deja que venga el avivamiento de Dios? Hay que pedirle a Dios que nos quite eso. Quizá hay pecado en nuestro corazón. Quizá, hermanos, hay pecado dentro de la iglesia. Quizás no estamos haciendo las cosas que deberíamos hacer. ¿Qué está impidiendo para que surja un avivamiento en mi vida espiritual y en la vida espiritual de la iglesia? ¿Qué está impidiendo, hermanos? En el versículo número 7 dice la palabra de Dios: muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos. Concédenos la petición. Concédenos este anhelo de que volvamos a ser restaurados. Concédenos este avivamiento que estamos pidiendo. Y Dios, hermanos, cuando nosotros se lo pedimos, y podemos ver en la historia, cuando la iglesia le pide a Dios avivamiento, podemos ver que Dios responde, hermanos, a través de la historia. Y Dios, hermanos, trae un nuevo avivamiento en la vida de la iglesia. Y Dios trae un nuevo avivamiento en la vida espiritual de cada uno de nosotros. Concédenos, Dios, esta petición. Concédenos, Dios, que seamos nuevamente avivados. Danos vida, Padre, en medio de esta situación. En los versículos, hermanos,
del 8 al 9, tenemos la confianza. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. El salmista tenía la certeza, tenía la seguridad, tenía la confianza de que Dios, hermanos, iba a escuchar esta petición. El salmista está seguro de que Dios va a hablar, de que Dios va a responder. Y cuando Dios habla y cuando Dios responde, hermanos, suceden cosas extraordinarias. Cuando le pedimos a Dios de corazón que Dios traiga un avivamiento en este lugar, y cuando le pedimos de corazón, cuando Dios traiga un avivamiento en mi vida espiritual, Dios va a obrar y Dios se va a manifestar en nuestras vidas. Pero primeramente, hermanos, tenemos que reconocer que hemos fallado. Tenemos que reconocer que hay pecado en nuestras vidas. Y qué aliento, hermanos. Qué aliento es saber que cercana está la salvación de Dios. Dios, hermanos, está muy cerca de nosotros. En los versos 10 al 13 encontramos el avivamiento. Dice la palabra de Dios: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrán por camino. Dios, hermanos míos, trajo el avivamiento al pueblo de Israel. Dios trajo misericordia, Dios trajo justicia, Dios trajo paz. Y hermanos míos, la tierra dio su fruto y el avivamiento de Dios trae la bendición a la tierra. Y Dios, hermanos, va a obrar aún en nuestra ciudad, aún en nuestro México, cuando nosotros le pidamos este avivamiento. Conclusión. El salmista pedía a Dios que renovara a su pueblo. Dios es capaz de renovar a las iglesias y a los individuos. Puede derramar su amor sobre nosotros, nos puede hacer que lo volvamos a amar. Si usted, hermano, necesita un avivamiento en su vida y en su iglesia y en su familia y en su vida espiritual, pídala a Dios que le dé un toque fresco de su amor. Y todos nosotros, hermanos, necesitamos un avivamiento. Necesitamos, hermanos, nuevamente que Dios nos renueva. Y necesitamos, hermanos, la restauración de Dios. Estamos iniciando nuevamente las actividades de la iglesia.
necesitamos, hermanos, pedirle a Dios que avive este lugar. Quizá va a venir crisis, problemas, porque el enemigo no se va a quedar con los brazos cruzados. Él va a traer conflicto, él va a traer problemas. Porque cuando hay una renovación, cuando hay un avivamiento, siempre va a haber una crisis en la iglesia. Les invito, mis amados hermanos, unirnos en oración y pedirle a Dios un avivamiento en este lugar. Y pedirle a Dios que primeramente el avivamiento inicie en nuestras vidas primeramente. Hay que unirnos, amados hermanos. Y quiero decirle que cuando nos unimos, Dios, hermanos, va a traer un avivamiento en este lugar. Y Dios va a hacer cosas extraordinarias en este lugar y en nuestras vidas. Pero primeramente, tenemos que examinar nuestro corazón. Quizás en mi corazón hay algo que está impidiendo el avivamiento de Dios. Vamos a orar. Padre eterno, te pido, Señor, que haya un avivamiento en tu iglesia, en tu pueblo. Te pido, Señor, que restaure nuestras vidas espirituales. Te ruego, Señor, que traigas un avivamiento en este lugar. Danos vida, Padre Santo, porque nuestras vidas espirituales, Señor, están agonizando, porque nuestras vidas espirituales, Señor, están menguando. Necesitamos, Padre eterno, un avivamiento, Señor, en este lugar. Pero que primeramente, Padre Santo, el avivamiento inicie en mi vida y en la vida de mis hermanos. Te ruego, Señor. Te suplico, Padre Santo, que contestes a nuestros ruegos, a nuestras oraciones, Padre. Así como contestaste en la vida de tu pueblo, Señor, cuando te pidió avivamiento, usted respondió, Padre Santo. Y hubo un gran avivamiento en tu pueblo. Así ahora, Padre Santo, te pido, Señor, que haya un avivamiento en sus corazones. Que cada uno de mis hermanos, Señor, sea tocado por ti. Restaura nuestras vidas, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pido. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Que la paz de Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Hermanos míos, los anuncios son los siguientes. El día miércoles vamos a tener culto de oración a las 7 de la tarde. Y los días domingos solamente vamos a tener un culto a las 11 de la mañana. Y solamente les quiero recordar, mis amados hermanos, que los niños de 12 años en adelante no pueden asistir. Y los hermanos mayores de 60 y más nos pidieron que ellos se queden en casa porque no pueden ellos asistir, hermanos. Y hermanos, yo quisiera que ustedes estuvieran también con nosotros, pero lamentablemente, hermanos, por recomendación de los inspectores de sanidad, hermanos, nos pidieron de por favor que los adultos mayores se queden en casa y que nos sigan a través de Facebook, que nos sigan a través de internet, hermanos. ¿Qué más quisiera yo, hermanos, que ustedes estuvieran también con nosotros? Pero
hay que seguir las indicaciones que nos dieron los inspectores municipales, hermanos. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga, hermanos.